Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en este momento en contacto con la abogada Yanine Cruz, coordinadora de la comisión del caso Gabela, para hablar sobre estas amenazas de muerte que se recibieron por estos días. Abogada Cruz, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches, Fausto. Qué gusto poder saludarle. Un abrazo a todo el país que enlace este importante medio de comunicación. Gracias. Desde el inicio del trabajo de la comisión, y esto ya ha sido recurrente, incluso lo hemos podido ver a través de redes sociales, ha sido por un lado cuestionado, por otro lado han recibido ustedes ya como comisión, incluso individualmente, ataques, gente que está de alguna forma incómoda con el trabajo. Bueno, yo creo que es parte obviamente de la responsabilidad que tenemos al frente de la comisión. Sin embargo, es parte de una sentencia, les guste o no, tenemos que dar cumplimiento porque la Corte Constitucional obligó en este caso al Ejecutivo a conformar una comisión para la reapertura del caso, sobre todo en la solicitud a las instituciones del Estado que tienen en su posesión documentos concernientes al caso Gabela, y eso es lo que se logró articular desde la primera vez que nosotros tomamos contacto con el perito Roberto Mesa y también con las personas de presidencia, que era parte también de la sentencia que rezaba el acceso como parte indispensable de continuar con las investigaciones en la Fiscalía. El pasado viernes nos llamó la atención, Yanine, las fotos que subió al Twitter, donde está esta tarjeta con un texto que dice sentido pésame. Yanine, el próximo detalle será en tu funeral. Y hay una fotografía también que tienen en registro aparentemente de la persona que llegó con este ramo de flores. Esto ocurrió en las instalaciones del Cordicom. Así es. Nosotros entendemos, bueno, dentro de las investigaciones de lo que pude hablar últimamente con las autoridades, señalan que el día viernes también a la par se había llevado a cabo una audiencia sobre el tema de los DRUP, pero lo que nosotros tenemos claro es que parece que piensan que aquí en esta institución es que está realizándose el levantamiento de la información para la construcción del tercer informe, o parece que creen que aquí está el perito Roberto Mesa. Nosotros hemos señalado que como comisión nuestra única función es el de coordinar con Roberto, solicitar a las instituciones del Estado la información. Nosotros no actuamos como jueces, como fiscales, ni mucho menos. Eso en su momento lo tendrá que realizar el análisis de la Fiscalía o de la Justicia frente al informe técnico realizado por parte del perito Roberto Mesa. Es uno de los temas que a nosotros, obviamente el viernes nos preocupó por la relación con el tema de la audiencia, pero no deja de ser lo que siempre fue en su momento. Por ejemplo, en la comisión del 2018 fue lo propio, una carta por parte de un ex general con firma de responsabilidad. No le interesó enviar una carta de hostigamiento de alguna manera, tanto al ex asambleísta César Ron como a mi persona. O, por ejemplo, he hablado con algunos periodistas que en su momento llevaron a cabo la investigación del tema de los DRUP, también sufrieron amenazas en su momento. Lo que sí considero que es una manera como de intimidar a la comisión, y nosotros, como lo hemos señalado, nuestro papel ha sido de coordinar con el perito Roberto Mesa. Lo primero que se ha logrado avanzar sobre las investigaciones, ¿tienen identificado de pronto a la persona que llegó con este mensaje, con este ramo de flores, tienen de pronto alguna presunción del origen? No tenemos todavía respuesta por parte de la Policía Judicial, que es donde se presentó la denuncia inmediatamente. Se entregó los videos que hay, ya que en la mañana también se había parqueado un carro, un Tucson color azul, habían tomado fotografías, videos de la institución, obviamente un poco como, por eso decía, investigando si a lo mejor hay personas que no son del Consejo que tienen que ver con la información del caso Gabela. ¿Y por qué relacionamos el caso con el caso Gabela? Porque la persona que va a dejar, primero llega con un casco, llega obviamente con su mascarilla, que ya no se está utilizando, y con guantes a dejar ese ramo floral para la comisión, directamente para mi persona, de parte de Jorge Gabela. Entonces se entendía que era una dedicatoria directa a la comisión. Ahora esperemos que realmente las investigaciones continúen y que se pueda descubrir de dónde viene este ramo, y sobre todo porque si se analiza obviamente la tarjeta, es una persona que escribe bien, con signos de puntuación, y bueno, es un detalle que también nos habían hecho caer la Policía Judicial frente a
a este detalle, ¿no? De alguna manera un poco burdo como para tratar de intimidar. Sí, es evidente los intentos por intimidar. Uno de los temas que el perito Mesa había solicitado previo a su llegada al país es precisamente la seguridad, tomando en cuenta que esta serie de amenazas, esta serie de intentos de intimidación han sido frecuentes, y no de ahora, sino de hace varios años, desde que se comenzó a retomar este caso, desde que se estableció que que la muerte del general Gabela no tenía origen en la delincuencia común, y hay pues al parecer algún grupo interesado en que esto no se conozca, que esto se frene, que ustedes se asusten. Claro, es evidente eso, sobre todo porque ya el perito lo había señalado en varias ocasiones. Él ha pedido seguridad porque ya tuvo 2 amenazas de muerte, y es importante aterrizar, porque no solamente hablamos de los autores intelectuales, que reza obviamente los nombres para análisis de la Fiscalía en el tercer producto, sino que también se descubre cómo funcionarios públicos, en este caso, permitieron llegar tan lejos hasta conformar una instancia para desaparecer información. Yo creo que eso es parte importante también de esta responsabilidad que tiene que darse a ciertos personajes que en su momento fueron funcionarios públicos, y que se tiene obviamente que demostrar que no se puede obviamente perder esa información. Por eso el perito Roberto Mesa, hace pocos días, una vez que se entregó oficialmente la información y fue trasladada a la institución o la casa donde está siendo revisada esta información y donde está siendo custodiada, no se puede decir por obviamente temas de seguridad, pero él señaló que en el plazo de 15 días, es decir, sería la próxima semana, él va a dar también una rueda de prensa dando a conocer que se evidencia de las instituciones del Estado netamente para la constitución de la hoja de ruta en el caso del informe final. Él supo manifestar que las cajas al inicio que él entregó en el 2013 eran aproximadamente 30, y cuando nosotros solicitamos la información a todas las instituciones públicas, aproximadamente entregamos 18, 19 cajas en total. Entonces se pudo ver que dentro del equipo había una preocupación por ese tema. Yo les había señalado que para nosotros, sobre todo, hay que entender que la sentencia habla del tercer producto del informe final como tal, y que ya se solicitó esa documentación que viene, por ejemplo, de la Unidad Judicial de Pichincha. En la Unidad Judicial de Pichincha reposa el expediente del tercer producto mutilado, y este fue trasladado a la Corte Constitucional para el análisis y que determina obviamente la constitución de esta comisión. Lo que sí me preocupó, y que dentro del acta consta, es que no hubo, por ejemplo, la facilidad en su momento de la Asamblea Nacional, cuando estaba activa, en la entrega de la información que en su momento se dejó y dejaron exgenerales, dejaron la propia familia del general Gabela, periodistas, y que la comisión dio fe obviamente de esos documentos porque se certificó en el momento y se trasladó a la Fiscalía. Y cuando nosotros hace pocas semanas pedimos que la Asamblea Nacional nos remite el expediente que tenga que ver o información con el tema relacionado al caso Gabela o al tercer producto, la respuesta fue que no hay documentación. Y ahí me quedé preocupada porque, bueno, no fuimos parte, algunos de integrantes de la comisión, en el año 2018, y entendemos la importancia del material que se dejó. Afortunadamente esto se trasladó, por ejemplo, a otras instituciones de control, pero sí tiene que existir documentación certificada obviamente de esta institución. Ahora, bien, en estos días, una vez que el perito diga al país lo que encontró en las cajas que se pudo entregar, él tendrá toda la libertad de solicitar nuevamente a la comisión puntualmente pedir tal información a tal ministerio para que él pueda continuar con la reconstrucción del tercer producto, porque lo importante de esto es que él diga, si él tiene 3 documentos que se señala que es de su autoría, entre comillas, él tendrá que decir, bueno, de la hoja a la 1 a la 40 son de mi autoría, y desde ahí sí se podría partir obviamente a la constitución de las conclusiones finales, que es lo que se requiere. Para poder hacer esta reconstrucción, que es lo que se intenta hacer en estos meses, de acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional. No obstante, y es evidente que hay algunas instituciones, o al menos personas dentro de instituciones, que aparentemente estarían interesadas o estuvieron interesadas en que esta parte del tercer informe desaparezca.
Evidente, por eso también llama a la atención que tantos años pasó para llamar a audiencia en el caso de los grupos. Hablamos de tantos años, ¿no? O, por ejemplo, la información que las instituciones tendrían que haber dado en el año 2018 y que fue algo, yo creo que sí importante, porque si bien es cierto, la Comisión pedía en la Asamblea Nacional en el 2018 información a tales instituciones, llegaba información de trabajo periodístico o información o grabaciones que se tenían que ser investigadas si eran real, por parte inclusive de familiares del general Gabela y por parte de ex generales. Entonces, eso sí es importante y no se puede perder. Por ejemplo, uno de los datos que yo creo que son fundamentales es la grabación que tiene el general Gabela con otro coronel, en donde él deja claro de que es perseguido, y también lo que aconteció en la Comisión de Fiscalización en el año 2010, cuando en octubre de 2010, cuando el general va a la comisión, deja información importante de que no era factible la adquisición de los DRU y de paso deja una advertencia, que me van a matar y que me están persiguiendo. Luego, en diciembre, lamentablemente, tuvo el atentado después de 10 días de haber, obviamente, luchado por su vida, murió. Y a esto súmele que él, cuando pide la baja, bueno, son datos que los tengo en la memoria, pero él cuando pide la baja también deja información importante en presidencia, deja información secreta. Nosotros no tuvimos acceso obviamente a eso porque era información secreta, y esto determina obviamente una responsabilidad ya del Estado. No se puede perder esa información que le dejó en su momento a los funcionarios de presidencia, y esto sí lleva a otra responsabilidad política, que en su momento lamentablemente no le pudieron censurar al exministro Javier Ponce por la firma del contrato en el año 2009, y que con el pasar de los años, pues creo que todo el país es testigo de que efectivamente los helicópteros jamás tuvieron especificaciones técnicas para sobrevolar. Y eso fue evidente. ¿Qué es lo que deberían o tendrían que decir los exministros Lady Zúñiga y Lenin Lara, exministros de Justicia, y sobre quienes se ha dicho en su momento se entregó a ellos en sus manos estos informes completos? Posteriormente ya sabemos lo que pasó. Lo que yo sí creo es también cómo utilizaron a su propia gente, y esto lo digo porque si nosotros analizamos el tiempo en que asume el exministro de Justicia Lara, vemos que es un par de días, serían unos 12 días o 7 días. Y él es el que recibe el tercer producto, él es el que lleva a la comisión interinstitucional, y él es testigo de las conclusiones del tercer producto. Cuando él llega a la comisión en la Asamblea en el 2018, él señala de que efectivamente tuvo en sus manos el tercer producto y que efectivamente se analizó en la comisión interinstitucional. 2013. Oh, sorpresa, después de 2 años sale Lady Zúñiga a señalar que nunca hubo un tercer producto. También utilizándola la ministra Zúñiga, porque no podemos entender cómo un tema tan delicado cae en cuestión de ciertos días para un exministro y para la otra ministra que tiene que hacer pública el tema de que fue delito común, cuando anteriormente ya se conocía que había un tercer producto y rezaban los nombres de los implicados y que tienen que ser investigados. Entonces, primero hay que entender cómo utilizan a su gente. Y hoy quienes van a tener serios problemas con la justicia, no me cabe la menor duda, será justamente los exministros de Justicia y lamentablemente también las personas, y digo de carrera, que lamentablemente a veces se hacen al poder de turno por congraciarse y cometen ilegalidades dentro de la administración y del manejo de la documentación. Por eso es clarísimo que la sentencia de la Corte habla del acceso a la información. Si no das las posibilidades de acceder a la información o mutilar, hay responsabilidades penales que yo considero que a futuro habrán responsables también por este manejo. En medio de estas casualidades, Janine, también quien ha reaccionado de alguna forma al menos extraña es el expresidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter, y usted le responde precisamente en la semana pasada. Él dice: explíquenle cómo se respalda información al perito Mesa y todos los que dicen que se ha perdido un tercer informe del caso Gabela, poniendo en duda lo que se está buscando precisamente en este trabajo de la comisión. Y usted le ha respondido, le pone:
El informe no se ha perdido, como graciosamente, sin ser gracioso desde luego, quieres posicionar. Ese informe lo desaparecieron, tu gobierno, tu comité interinstitucional, tus ministros de gobierno, pero para eso estamos, para que no desaparezca nadie más ni la verdad. Y ahí tenemos el tuit del expresidente Correa y la respuesta que le había puesto en su cuenta de Twitter, Janine. Casualmente es toda esta gente la que ha estado reaccionando a la llegada, al regreso del perito Mesa de Ecuador. Yo sí quiero dejar claro algo. Yo entiendo que estamos primero en un tema muy delicado políticamente, pero no se puede tener la memoria tan frágil. Y no solamente es la comisión se forma bajo una sentencia. Es decir, los erróneos son los jueces. Los erróneos fueron sus ministros que en su momento señalaron de la presencia de un tercer producto. El que cometió el error fue el gobierno de él por contratar un perito en el 2003 y no solamente en el caso específico de Gabela. Entonces, sí indigna saber que después de tantos años, por tantos errores que estamos atravesando en la administración, traten de ganar un espacio a través de falsedades, cuando es conocido, creo que por medios, por la propia esposa en general, por investigaciones periodísticas, por informes periciales, por su propia gente. Entonces hay un momento en donde uno reacciona y dice, no, fue en el gobierno de él que desaparecieron. La pregunta es por qué tenían que conformar eso para desaparecer. Porque era una institución del Estado donde tenía que contratar millones para la compra de los helicópteros Group. Por supuesto que hay responsabilidad. Ahora hay que entender por quién le obligó al señor Javier Ponce a firmar ese contrato. Era el ministro de Defensa. Y yo recuerdo que en su momento tenían bastante cercanía en la toma de decisiones, como pasa con todos los ministros, con su ejecutivo. Entonces, aquí sí hay un peso político fuerte. Por eso, cuando hablamos del tema Gabela, yo sí considero que pesa inclusive hasta la conciencia de ellos, porque saben que con el pasar de los tiempos no pueden sostener esos argumentos, porque su propia gente ha permitido conocer esos detalles que evidencian falsedades y sobre todo que hay un informe claro que da paso a una sentencia y que obliga al Estado. Y por supuesto, dentro de esto, lamentablemente se ha politizado tanto el tema, y no desde ahora, desde siempre, porque son 13 años, y lo que nos corresponde a nosotros es cumplir como comisión. Terminará la comisión, nosotros volveremos a nuestra vida normal. Claro que con cautela, yo digo, no fue fácil el susto que nos llegó el día viernes, pero en este punto en el que estamos, en el que conocemos detalles, yo sí hago una reflexión general. También hay que ponerse a pensar qué pasó o por qué se suspendió la audiencia en el tema de los DRU. A lo mejor los jueces también están siendo presionados, no lo sé, pero es un tema que tiene una incidencia muy fuerte en el Estado ecuatoriano, y sobre todo porque reconocen violación a los derechos humanos, violación al derecho a la verdad y el acceso a la información que fue erróneo, ¿no? Un caso delicado, un caso sin duda en el que se requiere encontrar la verdad, encontrar los nombres, quienes fueron o participaron en el asesinato del general Gabela. Janine, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Me gusta, un abrazo. Gracias. Ha sido la abogada Janine Cruz, coordinadora de la comisión del caso Gabela, hablando sobre estas amenazas de muerte por buscar la verdad. Ha insistido en la necesidad de trabajar en la reconstrucción del llamado tercer informe. Para ello está ya en nuestro país el perito Roberto Mesa. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.